Muchas gracias, Nicolás. La verdad es que es difícil seleccionar tres puntos solo. Hombre, alguno no es muy difícil. El primero yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Pero yo estaba pensando cuando hacía la introducción de Nicolás que quizá a vosotros se os ocurren otros temas, que a lo mejor alguno de vosotros diría, oye, pues yo en vez de este habría cogido el otro. Y en ese momento yo precisamente estaba pensando en el Top Cat. El del Top Cat, por lo que dice, por lo que no dice, por lo que sugiere y porque creo que es muy importante en un aspecto que entra dentro de esa nebulosa de lo que sabemos pero no sabemos, pero que es muy misterioso. Siguiendo con la magia de Tony, pasando por la ciencia ficción de la terapia génica, llegamos al expediente X, que es justo la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. El agente Comín nos va a hablar de él. Muchas gracias, Eduardo. Siempre me caen a mí este tipo de marrones, ¿no? Títulos raros. Cuando pongo yo los títulos son larguísimos y cuando los ponen los demás son complicados de abordar. Yo creo que has dado en un punto clave, ¿no? Que es, entramos en una zona de nebulosa, ¿no? El Top Cat nos ha creado aún más confusión y de alguna manera yo creo que es justificado poner este título. Tenemos para pasar. Expediente X, ¿qué entendemos por expediente X? X es incógnita. De hecho, la letra X se designa como incógnita en las ecuaciones gracias a los árabes, ¿no? Estamos en el Andalus, ¿no? Pues, y de hecho la álgebra es una palabra árabe, ¿no? Tiene mucho que ver con lo desconocido. Y de hecho, si uno se plantea lo que hacemos en la preservada, es realmente un paradigma de hacer algo a ciegas, ¿no? Realmente. Este esquema antes lo hemos visto, lo he puesto en la charla que hemos hablado del hierro, aquí está un poco más ampliado, pero simplemente es para ilustrar ese proceso, ese círculo vicioso que hablábamos de activación neurohormonal, de daño miocárdico, y cómo todo esto acaba produciendo en la parte inferior, ¿no? La disfunción ventricular progresiva y las alteraciones hemodinámicas. Lo hemos comprado directamente para aplicarlo en la insuficiencia cardíaca preservada, ¿no? Y lo hemos comprado por diversos motivos. En primer lugar, porque partíamos de una idea, y nos dijeron hace muchos años, que uno tenía insuficiencia cardíaca cuando tenía la fracción de eyección reducida, ¿no? Y de hecho, poco después dijeron, no, es que insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida no es exactamente lo mismo. Y aquí unos datos publicados ya en 2004, donde veis en blanco, serían diversos estudios epidemiológicos donde se ha hecho una evaluación de la función ventricular por eco, veis la prevalencia de los pacientes que tenían una fracción de eyección preservada, y como veis en las series americanas, en Finlandia, el estudio de Asturias, etcétera, con proporciones, en muchos casos incluso por encima del 50%, pues tienen una fracción de eyección preservada. Es decir, empezando ya, la nebulosa era que nos dijeron que era una cosa y resulta que no, que la fracción de eyección quizá no es el elemento determinante. Y en ese aspecto eso fue clave para que hubiera esta visión, ¿no? Es la preservada y la deprimida dos polos de una misma enfermedad, ¿no? Y cuando empezábamos a mirar pues si esas hipótesis fisiopatológicas, la activación normal se cumplían o no, aquí os pongo unos datos, que es un experimento con animales en los que se les inducía insuficiencia cardíaca, y lo que veis es que para los valores de angiotensina 2 o noradrenalina, cuando desarrollas fallo cardíaco y acaba siendo por disfunción ventricular, pues existe un incremento de estas hormonas. Hasta allí todos lo tenemos clarísimo, lo hemos reproducido en pacientes. El tema es que esto en preservada pues también ha pasado, ¿no? Y hay trabajos experimentales donde, fijaros en la parte derecha de la pantalla, los valores que alcanzas de angiotensina 2 y norepinefrina en animales que hacen insuficiencia cardíaca congestiva manteniendo la fracción de eyección son muy similares. Entonces es normal que de alguna manera en nuestro intento de hacer algo, ¿no?, por los pacientes, empezáramos a extrapolar el manejo farmacológico de estos enfermos, ¿no? Y se fueron añadiendo datos, aquí os pongo nada, es un metaanálisis que está recién salido del horno, de diversos estudios que han visto una asociación o un incremento en niveles de activación simpática en pacientes con preservada, que es una cosa que tampoco tenemos tan presente, pero los enfermos con fracción de eyección preservada tienen un nivel de expresión de noradrenalina por encima de lo que sería la población normal, ¿no? Es decir, todo apunta a este factor. Y si añadimos datos de función ventricular, cada vez más, hace unos pocos años nos dijeron, fíjate tú si va a ser que es la misma enfermedad, que somos capaces de demostrar que los pacientes que
aparentemente tiene una función normal porque su fracción de eyección es normal, igual no es normal del todo. Y este trabajo es ya del 2002, es muy, muy interesante, porque describe a modo de daño progresivo la transición entre la aparente normalidad y la insuficiencia cardíaca sistólica. Y esto, lo que veis aquí, es los trazados de Doppler tisular a nivel de la región basal del septo interventricular. Recordar, ¿no?, que la primera onda superior, la que está marcada en la izquierda, es la onda S, que es la excursión sistólica. La siguiente onda en inferior es la E', que ya nos indica la actividad diastólica precoz, y la siguiente es la A'. Y lo que vemos en estas fotos, y esto abonaba esta idea de ese continuum entre la preservada y la deprimida, es que a medida que vamos evolucionando hacia la disfunción sistólica de toda la vida, de la fracción de eyección, resulta que el pico de la S va bajando, es decir, que enfermos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, su función sistólica longitudinal no era normal. Y que, además, el patrón de afectación diastólica, y es que la onda E' se achate, se acorte más, también está afectada a medida que están. Es decir, la idea de esa transición abonaba la idea de la extrapolación de la hipótesis neurohormonal. El tema es que es en lo que nos hemos basado en una extensión de lo que sería la aplicación de una hipótesis que tampoco hemos comprobado al 100%, pero había muchas pistas que van a favor. Y en concreto, aquí os pongo los datos de un trabajo de Borlaug, que es uno de los que más ha trabajado el tema de la mecánica ventricular y el daño a nivel cardíaco con los enfermos con preservada, donde demuestra este aspecto que veis aquí. Veis que en la parte inferior lo que se resume son 3 parámetros de contractilidad que son independientes de la carga. El de la izquierda es el Peak Power Index, que es de alguna manera la capacidad que tienes de generar contractilidad independientemente del nivel de aporte de precarga que tiene en un momento dado en ejercicio. La segunda es la capacidad de reclutamiento de contractilidad, es decir, qué reserva contráctil tengo cuando yo necesito un incremento de actividad. De hecho, en este estudio, que se ha hecho con pacientes, comparando a controles, con hipertensos y también comparando con enfermos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, se hacían hacer ejercicio submáximo, o sea, no hacían ni ejercicio máximo. Y el stroke work reclutable, ¿no? Es básicamente una medida de cuánta más función ventricular puedo generar en esfuerzo. Y a la derecha veis la elastancia telesistólica, que si os acordáis de las curvas de presión-volumen, esas que uno estudia cuando empieza a hacer la residencia de cardio, que es la pendiente básicamente que nos indica el nivel de inotropismo del miocardio, ¿no? Pues ellos evaluaron qué pasaba en los preservados y lo que vieron fue lo siguiente. Fijaros que los enfermos con preservada tienen una caída en ejercicio de todos los parámetros de contractilidad, es decir, de alguna manera parecía que en efecto que era como un estadio precoz de daño de función sistólica, y eso era perfecto porque todo encaja, ¿no? Al final es un solo proceso y como es solo un proceso todo va a ir bien. Y ahí es donde empieza el expediente X, porque no todo fue bien, ni fue bien el iPreserve, ni fue bien el Charm, ni fue bien tampoco el TopCat, ¿no? Y realmente esto ha supuesto que nos replanteemos las cosas. De hecho, yo creo que el paradigma no tanto es el paradigma como estudio en sistólico, sino que el paradigma que hemos comprado de aplicación en preservada quizá no sea el mismo. Y os voy a poner varias pruebas de que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Este es lo que hablábamos antes, las curvas de presión-volumen típicas de toda la vida, donde vemos como realmente a la derecha los enfermos con función sistólica reducida se comportan muy distinto de los que son preservados. Fijaros, ¿no?, cómo realmente la pendiente, ¿no?, diastólica de los enfermos preservados es aún más acentuada en condiciones basales que los enfermos deprimidos. ¿Qué pasa cuando damos un vasodilatador? Si estábamos ante el mismo trastorno, deberían comportarse de forma parecida. Todos hemos utilizado en enfermos sin insuficiencia cardíaca incluso aguda, sistólicos, nitroprusiato, por ejemplo, y qué efecto tiene eso sobre el stroke work, ¿no?, o el volumen sistólico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los enfermos con PSP? A la derecha, en los deprimidos, vemos que realmente la curva se desplaza a la izquierda, incluso el área bajo la curva es mayor.
El área bajo la curva de la curva presión-volumen es el volumen sistólico. ¿Qué vemos que pasa en los preservados? Que hay mucha más sensibilidad al vasodilatador. La caída brusca de la presión significa caída del volumen sistólico, es decir, no se comportan igual. Es decir, la mecánica ventricular está alterada de una forma muy distinta en los enfermos preservados. Y aquí os pongo un ejemplo de en qué se diferencian los enfermos con función sistólica preservada de los que están deprimidos a nivel ultraestructural. Y hay muchos indicadores que nos han hablado que el proceso molecular es muy distinto. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Quiero concentrarme en las primeras de los datos que veis que están claramente, marcadamente elevados en los preservados. Son datos todos que van a favor de que el miocardio de los enfermos con preservada tiene una alteración de la distensibilidad, o que tiene un aumento de la, digamos, la incapacidad de poder adaptarse al volumen de una forma adecuada. Es decir, la resistencia pasiva del ventrículo izquierdo está aumentada. Y eso justificaría que esté en un plano más elevado en la relación presión-volumen, ¿no? Y si vamos a la segunda parte de la gráfica, vemos que nos hablan de que factores asociados, como hemos hablado antes, con la vía de señalización del GMP cíclico aparecen. Resulta que ahí sí que hay un dato que coincide, y es que podría ser que el GMP cíclico esté involucrado en esto. Hablan de una proteína, la titina, que la titina es una proteína de las más grandes que existen y que yo creo que se va a convertir en una proteína muy famosa. El otro aspecto que nos ha llamado la atención es que no solo hay diferencias ultraestructurales, sino que, fijaros, a la izquierda son los diversos mecanismos fisiopatológicos que pueden existir en estos enfermos, como que van desde la parte superior, veis, ¿no? Entonces, todo lo que sería una alteración de la función a nivel de la relajación ventricular, la falta de acoplamiento que existe entre la contracción y cómo el sistema vascular alberga ese volumen que le viene, la pérdida, ¿no? Por ejemplo, la incompetencia cronotrópica, es decir, hay muchos mecanismos que significa que luego hay muchos perfiles. Y es un aspecto que no estamos habituados. Realmente los enfermos preservados son muy diversos. Hay escenarios del enfermo que viene con infección aguda, que viene con un proceso inflamatorio claro, que puede actuar como desencadenante y que equivale un poco a ese ejercicio que pone de manifiesto la alteración sistólica también en los enfermos preservados, como otros enfermos donde predomina a lo mejor una disfunción auricular o otros mecanismos. Por lo tanto, estamos ante esa especie como de paradigma en el que tenemos que pensar en que el proceso tiene que ser distinto, ¿no? Hay algo más, y aquí es lo que se explicaba. Antes han hablado de esa vía de señalización del GMP. Aquí os pongo datos de pacientes con preservada comparados con estenosis aórtica y en enfermos sistólicos, como el GMP cíclico está prácticamente inexistente en estos enfermos a nivel miocárdico y cómo tienen menor actividad también de la enzima que regula la actividad de la titina, que es la proteína que realmente comanda o vigila sobre el nivel de rigidez de la pared ventricular y, por lo tanto, de la alteración diastólica. Y este es un mecanismo. Mañana hay una sesión, que yo os invito a que vengáis, donde hablaremos de estos mecanismos de acción, que discutiremos lo bueno y lo malo que sabemos sobre preservada. Este esquema no entraré en detalle, pero fijaros como aspectos muy cotidianos en el enfermo con preservada, como es la comorbilidad, la presencia de deficiencia de hierro, por ejemplo, o la presencia de factores asociados a inflamación, generan básicamente una pérdida de la generación de GMP cíclico y de las vías que regulan precisamente la rigidez del ventrículo izquierdo. Es decir, estamos ante un paradigma nuevo, ante unas vías fisiopatológicas que son genuinamente más propias de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que realmente nos hacen pensar que la aplicación sistemática que hemos hecho hasta ahora o extrapolación de la actividad neurohormonal quizá no era lo más adecuado. Esta diapositiva es un poco a modo de resumen, un artículo que yo os recomiendo mucho que leáis, donde realmente habla de las vías de señalización alrededor del GMP, ¿no? Y aquí tenéis básicamente identifica 5 puntos terapéuticos. Antes han comentado uno, en concreto el 2, que sería, por ejemplo, Rio-Ciguat, que es el estudio Sócrates, cómo aumenta el GMP cíclico, el aporte de óxido nítrico. En el 3 tendríamos también el aporte de BNP, esto se utiliza en insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo. Y en el 4, específicamente, el bloqueo de la neprilisina, ¿no?
en concreto el Paragon, antes se ha comentado, es un estudio que sabéis que está en marcha. Muchos de los que estáis aquí sois centros reclutadores del Paragon. Yo tengo el honor de poder coordinarlo y es uno de los estudios donde veremos si realmente la potenciación de la estimulación, ¿no?, de la génesis de GMP cíclico, en este caso inhibiendo la degradación de péptidos, nos va a aportar algo. Este sería mi take home messages. Conocéis, ¿no?, la serie de Expediente X, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, el de la izquierda es Mulder y la chica es Scully. Entonces, Mulder repetía constantemente en muchos capítulos: la verdad está allí fuera y está esperando que la vayamos a buscar. Él decía esta frase. Mi hipótesis fundamental es que la preservada es una enfermedad que viene del espacio, entonces posiblemente no tenemos ningún tipo de clave cómo solucionarla. De hecho, espero que nos pase como a Scully, que después de esta charla esté aún más confundida, y espero haber arrojado un poco de luz. Muchas gracias.